encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, buenas noches. Por suerte este programa nos encontramos con la presencia de Juan Eduardo Onanti. Por lo tanto, ahí Homero después va a poner un teléfono, el que empieza en 095, que esperemos que tengamos algún mensaje con alguna pregunta, porque a veces nos queda la duda de si alguien nos está mirando o no. En el caso de Onanti, como tantos uruguayos y como tantos rochenses, está sin trabajo. Las últimas actividades de él, para tener una idea en qué se puede desempeñar, tuvo una cobranza. Es decir, en rubro cobranza es algo que puede él desempeñarse. Tuvo una cobranza de libros. Y este último tiempo, por el cual no estuvo en el programa, estuvo cuidando enfermos. Bueno, cualquier persona que sepa la posibilidad de que pudiera proporcionarle algún trabajo, ahí el 095 pertenece a Juan Eduardo Onanti. No sé si quieres agregar algo, Onanti. Buenas noches, Julio. Buenas noches a la audiencia. Bueno, tú ya lo has dicho, estamos a las órdenes y sí, está nuestro número de celular a las órdenes y en todo lo que podamos ayudar en el programa, será con mucho gusto, ¿no? Bueno, después, dentro de la programación, nosotros le damos mucha importancia, primero que nada, a todo lo referido a los plebiscitos. En la medida que es una herramienta que tiene nuestra Constitución, que permite hacer un proyecto articulado de reforma constitucional y plantear determinadas cosas, que es del caso que, por ejemplo, a partir de muchas décadas o de muchos gobiernos, determinadas aspiraciones que son de interés general o son de contenido popular no han sido contempladas. Y en ese aspecto nosotros creemos que la habilitación de esta herramienta de democracia directa debe de llevar el apoyo de la gente. Otro tema es si la gente después se expresa a favor o en contra de ese plebiscito. Hoy inclusive vamos a hablar de un plebiscito que se votó y que usa del artículo 331 el inciso B, que es el tema referido a los allanamientos nocturnos. Eso vamos a hablar en la tercera parte del programa. Y nosotros más que nada ahora impulsamos, aunque hay 4 plebiscitos más que nada impulsamos el plebiscito referido a eliminar la SAFA y que la gente pueda seguir jubilándose a los 60 años. Porque hoy está vigente una ley del 2 de mayo del año 23, la 20.130, que obliga a trabajar a todas aquellas personas que tengan 46 años o menos hasta los 65 años de edad. Es decir, está obligado a trabajar hasta los 65 años en lo que se refiere a jubilación común. Y el otro detalle es la necesidad de eliminar la SAFA, que reducen enormemente la futura jubilación de los uruguayos. Y con respecto a firmar para eliminar la SAFA, está el local del Zunca, que no tengo bien claro qué horario está haciéndolo, pero creo que es de las 15 a las 18 horas. Después está el local de Adión, que allí se puede ir a firmar desde las 7 de la mañana a las 15 horas, y allí hay una funcionaria. Y yo les digo que casi todos los días cuando ando en la calle tengo papeletas, por lo tanto es simplemente llamarme
o llamar al 099 que hay ahí, que termina en 614. Incluso Perdón, Julio, pueden llamarme a mí también. Yo también tengo alguna papeleta, no son muchas, pero alguna, o puedo pasarte el informe a ti. ¿Pueden comunicarse conmigo? Sí, a cualquiera de los dos celulares, pero más que nada, yo estoy casi dedicado a esto. Claro. Pero está bien la acotación tuya, Bonanti. Y bueno, y es necesario, además porque hay pocos brazos, es necesario asegurar que estén unas 300.000 firmas para que sean de ellas 270.000 válidas. Y en ese caso tendríamos la papeleta para que el pueblo uruguayo, rochense, la ponga, si quiere, en las elecciones nacionales de octubre del 24. Bueno, vamos a hacer determinados comentarios de un tema que está muy arraigado en la gente joven. Hay un sentimiento antipolítico generalizado en la gente joven. Entonces, este tema también, que siempre ya lo estamos haciendo hace tiempo, porque sabemos que mucha gente escucha el programa y lo ve, y la necesidad de hablar con todo el mundo, de hablar con los vecinos, de hablar con la gente joven y explicar la importancia que tiene esta herramienta directa, porque ese antipoliticismo que tiene la gente joven, esa postura antipolítica, ¿a qué se debe? ¿Qué pasa? Que en el país hace 70 años que hay políticas malas, es decir, políticas que no contemplan el interés general. Es cierto que se ha ido extranjerizando el país, algo que nosotros consideramos que es malo. Bueno, el desempleo ha crecido, el asistencialismo ha crecido, que es algo que le hace mal a cualquier sociedad. La sociedad debe de tener trabajo para sus ciudadanos, para su gente, porque en la medida que la gente no lleva con dignidad el pan a su familia, a su mesa, bueno, se entran a perder valores. Y este proceso lleva por lo menos cerca de 70 años, que en los últimos 40 años se ha agudizado. Entonces tenemos que colaborar y hacerle entender a la juventud que este instrumento de democracia directa, entre otros, es positivo para empezar a cambiar muchísimas cosas. Porque abre la oportunidad, que claro, nosotros partimos del concepto, por ejemplo, de que las AFA son enormemente dañinas a la seguridad social. Muchas veces lo hemos explicado, solamente que nos esté escuchando alguna persona que hasta ahora no nos hubiera, no hubiera visto el programa, no lo hubiera localizado. Pero inclusive hoy quizás alguna cosa digamos, porque tenemos otros temas a tratar. Entonces, que la gente joven sepa, a partir de gente un poco mayor, que, por ejemplo, la democracia directa, los plebiscitos, abren la posibilidad de que la gente se manifieste y pueda contrarrestar un daño, como pueden ser las AFAP. Bueno, explicarle por qué, porque de otra manera, por ejemplo, votando en octubre del 24, que podría cambiar un gobierno, ¿qué ocurre? Bueno, vote a COSE, vote a Orsi, vote a Rafo o vote a Álvaro Delgado, que son posibles ganadores de ambas coaliciones, es decir, coalición Frente Amplio y esta coalición multicolor o republicana. Esos 4 candidatos que tienen posibilidad de ser presidentes, ninguno de ellos ni sus coaliciones van a eliminar la AFAP. Entonces ahí surge claramente cómo esta herramienta, este instrumento de democracia directa, le permite al pueblo uruguayo, si pone tantas papeletas como la mitad más 1 de los votos emitidos en octubre del 24, eso va a permitir que la AFA, entre otras cosas, no estén más desfinanciando
al BPS, no estarían más perjudicando la seguridad social y tendríamos de futuro mejores jubilaciones. Es un tema mínimamente que ponemos arriba el tapete. Entonces, que la juventud sepa que tiene esta herramienta de democracia directa y que esa herramienta permite cambiar cosas, creo que no es para nada despreciable. Pues yo creo que este tema, en líneas generales, que lo quería tratar, más que nada esa cuestión de que nos encontramos con una juventud que no es que no le sobre razón, porque nosotros consideramos que sí, que la política que en el país, como decíamos, pero a veces vale la pena reiterar, el país tiene hace 70 años políticas que nosotros consideramos antinacionales, en la medida que han ido permitiendo la extranjerización del país y que esto se ha ido acentuando en los últimos 40 años. Bueno, eso es una cuestión que es negativa para el país. Y además el país, por más propaganda que hagan, todo el mundo es consciente que las oportunidades de empleo de calidad no existen. Incluso tenemos un porcentaje nada despreciable de la población trabajadora, es decir, que no tiene medios de producción propio, que precisa tener un empleo, que tenemos 500.000 o algo más de trabajadores que se llaman 25.000 pesistas, es decir, porque tienen un ingreso que está en el entorno de 25.000 pesos. Y todos comprendemos que ese ingreso no le da perspectiva a ningún trabajador. No equilibra, perdón Julio, lo que es la canasta hoy por hoy. Bueno, si vamos a hablar de canasta, que ya habla de 3,5 integrantes, sí, por supuesto. Estamos hablando de 130.000 pesos. Por supuesto. Sí, habrá que... Y sí, tendría que haber un salario mínimo, que significa cambiar toda una estructura de la sociedad, pero que es viable hacerlo, que ya tendría que andar en un entorno de 30 y pico mil pesos para un comienzo de un trabajador que todavía no tiene experiencia. Un trabajador que paga alquiler, tiene familia, más la canasta, más los gastos, más la sociedad médica, con ese dinero no llega ni a la esquina. Sí. Con esos sueldos, establemente son. Ese aspecto es así. Lo que hoy existe para una cantidad de gente es realmente muy poco. Y además nosotros no nos creemos el cuento de que el desempleo ha disminuido. Lo sabemos bien, la realidad que nos rodea, que esa realidad también es responsable de otros males que han ido creciendo, que justamente crecen por la falta de empleo genuino. Más allá de que el asistencialismo trajo también como consecuencia el perder hábitos de trabajo, acostumbrarse a vivir de cierta limosna. Por eso reiteramos, es de las cosas peores que cualquier sociedad, cualquier país pueda tener. Ahora nos vamos a referir en los últimos minutos de esta última parte a un tema que ha estado en el tapete y sobre él vamos a hacer algunas consideraciones. Te pediría, Homero Rocha, que cuando puedas pongas de fondo en la pantalla las dos imágenes que hay sobre esa parte del departamento, agrandarlas lo más posible dentro de la pantalla, Homero, inclusive sacar por un momento los celulares quizás. Bueno, Lago, que es un presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Lago dice lo siguiente: si la hidrovía tendrá menos costos, nos parece una buena posibilidad. Después Lago dice que el 70% de las cuencas arroceras del país están más cerca del puerto del sur de Río Grande que del puerto de Montevideo. Entonces, todo lo que nos permita llegar a un puerto más cercano, de aguas profundas, dice acá, que es un artículo periodístico, y que los buques puedan salir completos, nos genera una mejor expectativa. Esos son los departamentos que abarca esta zona noreste,
que es cierto, en esta zona se concentra el 70% de la producción de arroz, pero se concentran muchos granos. Ahora, si mostramos una imagen, Homero, que muestra el departamento de Rocha abajo, y bueno, tuvimos un inconveniente técnico aparentemente. Un poco más abajo aparecía el departamento de Rocha en una foto que saqué de un mapa que tengo en mi casa, donde aparecía Rocha, y aparecía más que nada para ejemplificar que el puerto en Rocha, un puerto de agua profunda, inclusive de mayor profundidad aún que el que presta Río Grande del Sur, que Río Grande del Sur en realidad solo tiene 16 metros de calado, es decir, 2 metros más nada más que el puerto de Montevideo, que tiene 14. Nosotros acá podíamos haber llegado a un puerto de 22, inclusive dinamitando la roca, crear condiciones para una llegada quizá de 25 metros, pero ya 22 metros permite la llegada de cualquier superbuque de lo que hay en estos últimos tiempos en el mundo. Por lo tanto, había la posibilidad de tener un puerto de aguas profundas en Uruguay y que pudiera cumplir un papel hasta en alguna medida regional, en la medida de que si llega un barco de enorme calado a nuestro departamento, a nuestro país, y de allí después saldrían barcos de menor calado, es decir, barcos de repente 14, 15 calados, cerca de 16, como el que permite el puerto de Río Grande, y allí llegaríamos a Brasil con determinada carga. Es decir, lo que vemos es un abandono de políticas nacionales que fortalezcan a nuestro país y aprovechando sus condiciones. No sé si estoy siendo claro en este tema. Nosotros a veces que no lo hacemos en vivo, a veces empieza sobre las 22 horas, a veces empieza un poco más, y estaríamos urgidos por hacer el corte. Pero vamos a decir algunos conceptos más. Entonces, vemos una pérdida de soberanía muy grande, porque el Uruguay, es una lástima que no se vea la otra imagen que había sacado del mapa de Uruguay, donde aparece Rocha y aparece el Océano Atlántico, que en realidad es evidente que es algo que queda mucho más cerca de acceder a él que el puerto de Río Grande del Sur. Y ahí vemos como el país lentamente va perdiendo todo tipo de soberanía y todo tipo de independencia. Y lo otro que queremos anotar sobre este tema es lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos anotar? También el enorme retroceso, por eso hablamos que esto tiene una política, entre otras cosas, de extranjerización que ya lleva unos 70 años. Pero desde el año 1987, que si no estoy sacando muy mal las cuentas, eso equivale como a 36 años, tenemos el tema de haber, gracias por esa colaboración, Homero. Sí, las perspectivas de un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha, en Uruguay, son superiores a lo que tiene la costa brasileña, lo que son las costas, y eso que Brasil tiene una enormidad de costas. Pero sobre esta parte del sur tenemos el privilegio de tener las mayores profundidades. Entonces, ¿qué es lo que también nos está faltando hace tiempo y que es parte de esa extranjerización y de esta falta de soberanía que en el país tenemos hoy? Bueno, es desde el año 1987 haber desmantelado AFE. ¿Y por qué decimos esto? Y porque el transporte de las mercaderías, la logística de llevarlas de un lado a otro para exportar, es fundamental el abaratamiento. Y entre los sectores más económicos está el tren. Primero está el desempeño referido
al mar. Después está lo fluvial, es decir, ríos, y después está el tren como un elemento de transporte barato, baratísimo. Y un elemento básico. Sí, porque incluso sirve para el transporte de pasajeros también. Bueno, sí. Queremos marcar estas cosas que han ido pasando en el país. Y esto lo queremos marcar en la medida que Uruguay hay un sector político, la Unidad Popular, que sobre estos temas justamente difiere de lo que han hecho en estos 70 años, en estos últimos 40 años más que nada, las dos coaliciones, que es seguir continuamente perdiendo soberanía al país y extranjerizándose. Bueno, entonces que la gente sepa que cuenta con un partido político, que existe la posibilidad de mejorar en mucho. Es decir, si tuviéramos un tren, tendríamos un abaratamiento para llevar a un puerto de aguas profundas lo que son nuestras exportaciones. Esta colaboración de Homero, déjalo ahí, que está muy bien. Esta colaboración de Homero, ahora sí es ideal, porque tenemos una perspectiva ahí, digamos que nos muestra tanto Uruguay como Río Grande del Sur, y muestra dónde está ubicado Porto Alegre. Entonces aparece muy claro la enorme ventaja que tiene que Uruguay no se hubiera desmantelado desde esa etapa que decimos, que contara con un tren del país, no el tren de UPM que es para UPM, contaran con un tren de nuestro país y contara con un puerto de aguas profundas que, entre otras cosas, allí atenderíamos lo referido a los cruceros. Como el tiempo ahora sí se me ha ido, y tenemos que ir contemplando estos tiempos que tenemos, que son los que tenemos. Esto simplemente marca que tenemos muchísimas cosas para hablar. Esto marca simplemente que la Unidad Popular es un partido político muy distinto a la coalición Frente Amplio. Es otra mentalidad. Otra mentalidad. Y tenemos una idea, para empezar, porque hay más cosas para hablar, Eduardo, tenemos una mentalidad de defender la soberanía de nuestro país. Porque defender la soberanía de nuestro país, defender todo lo que es el mercado interno, acrecentar la producción que podamos hacer acá, por ejemplo, a nivel industrial, y no traer todos los productos desde el exterior. Bueno, todo eso habla de una idea de sociedad que tenemos, que es muy distinta a lo que han desarrollado estas dos coaliciones que han gobernado estos últimos tiempos y lo que ha ocurrido en el país en estos últimos 70 años. Por eso poníamos el ejemplo que se hizo en el primer gobierno de Sanguinetti, año 1987, que entró a desmantelar AFE, que lo que tenía que haberse hecho era haberlo mejorado. Verlo conservado, en pocas palabras. No, y mejorado de manera mayúscula, de poner nuevas vías, que tenemos el durmiente de hormigón, que es mucho más barato que el durmiente de madera dura, que a Uruguay le sobra cemento para hacerlo. Y ya es mano de obra también, y Julio, nacional, por supuesto. Mano de obra de acá. Todas estas cosas se dará para hablar, pero lamentablemente el tiempo ahora se nos ha ido. Pero espero que le haya quedado claro a la audiencia la idea muy distinta de proyecto, de sociedad, de país que tiene la Unidad Popular. Haríamos la primera propaganda, Homero. Vamos a la pausa. Bueno, ahí tenemos la lista 1969, que pertenece al Partido Humanista y que está dentro de la Unidad Popular. Ese es su logo, para que se vaya acostumbrando y ojalá nos acompañe en octubre del año 24. Justamente una de las cosas que aspiramos es que parte de la juventud y toda la población nos vote. Esa juventud inclusive que hoy no está creyendo en nadie. Y ahí siempre pedimos la colaboración, bueno, de que se acerquen a nosotros. De esta primera parte del programa y lo que hemos conversado, si hay alguna inquietud o alguna pregunta, agradeceríamos que la hiciera.
repuestos para motos y bicis. De todo.